Bueno, nos encontramos aquí después de un tiempo para hablar sobre una experiencia significativa entre varias instituciones educativas. Por eso hoy nos encontramos con maestras del Plato Magdalena, ya nos van a contar quiénes son, y también una maestra de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori de Bogotá, una egresada y también la que fuera la rectora hasta hace muy poco tiempo. Entonces, pues agradezco a Eliana Hernández Salgado la experiencia de haberme invitado a que pudiéramos hacer una especie de sistematización de esta experiencia, con propósitos de reflexionar sobre la justicia restaurativa desde la escuela como un territorio de paz. Entonces hemos encontrado en esta experiencia algunos elementos de esta justicia restaurativa que nos pueden poner en un buen tono reflexivo a partir de los elementos que se han desarrollado. Para eso, entonces, están aquí en este conversatorio, pues, Eliana Hernández, está también Arnaldo Murfor Ortega, ya ellos nos van a contar exactamente cómo intervinieron en esta experiencia. Están las profesoras del Plato Magdalena, bueno, ya nos van a decir ellas también desde qué parte nos estaban acompañando, la profesora Urit María Anaya Orozco, de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, Carmen Dominga Caballero Contreras, también de la Institución Santa Rosa de Lima, del Corregimiento La China, Zona Rural de Chibolo, Magdalena, y la profesora Elvira Anaya Orozco, de la Institución Educativa Rosa Cortina Hernández, Corregimiento de Apure, Zona Rural de Plato, Magdalena. Está nuestra profesora Ana Lucía Rosero, de la Normal María Montessori, y nuestra egresada de la Escuela Normal, Erika Castelblanco. Bueno, quisiéramos entonces en este primer momento saber cómo surge esa experiencia. ¿Qué nos pueden contar acerca de cómo surge esta experiencia Encartados por Colombia? Bueno, pues yo creo que una partecita inicial, Arnaldo, si te parece, lo vamos haciendo ahí a dos voces. Bueno, la parte inicial es que creo que eso, la pedagogía se constituye en parte de nuestra propia historia, ¿no? Entonces, como parte de mi historia de vida, trabajé mucho tiempo en el Magdalena. Trabajé cuando estaba con el Ministerio de Educación formando maestros y maestras en el departamento del Magdalena y por supuesto tuve la posibilidad de recorrer muchas instituciones educativas, conocer las realidades de las instituciones educativas. Creo que varios de los maestros que nos acompañan hoy aquí saben y me acompañaron en esas travesías, en ir institución por institución y efectivamente poder conocer de todo en términos de educación en las instituciones del Magdalena, en las instituciones cercanas a Plato, en Chibolo, en las zonas rurales, bueno, y en Media Luna. Estuve en varios sectores, creo que recorrí bastante Magdalena. En medio de ese ejercicio, pues, y como apasionada de la educación, luego paso a ser rectora, reconociendo la importancia del liderazgo definitivamente de los directivos docentes en las instituciones. Y posteriormente, porque pues el cuento es larguísimo, pero vamos a resumirlo, y posteriormente me encuentro, no nos reencontramos con Arnaldo, una vez me retiro del ministerio, entro como rectora a Bogotá, y un tiempo después entro a ser rectora de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori en el 2017, y nos reencontramos posteriormente con Arnaldo, y empezamos a tener una conversación como la que estamos teniendo hoy, en la que añorábamos aquellos ejercicios que hacíamos en el Magdalena. Y dijimos, oiga, ¿por qué no hacemos algo nuevamente, no? Y dijimos, bueno, pero pensémonos qué podemos hacer. Y precisamente en ese momento creo que valoré muchas de las cosas que teníamos en la escuela normal y que precisamente podríamos aportar muchísimo a la educación del Magdalena, pero también muchas de las cosas que se hacían en el Magdalena y que seguramente nos aportarían a nosotros. Entonces dijimos, bueno, hemos aprendido a trabajar en comunidades, bajo el ejercicio que veníamos haciendo durante muchos años, y creo que hay que potenciar las comunidades, pero ya no solo las comunidades al interior del territorio o de la localidad, sino ya pensemos en el intercambio de las comunidades entre diferentes localidades.
Y creo que allí mediaba también el tema de cerrar mucho la brecha entre lo urbano y lo rural, que es una de las cosas que siempre hemos tenido allí para trabajar y siempre presentes. Entonces, ¿y cómo sumamos? ¿Y cómo contribuimos? Eso sin dejar de lado, que creo que Arnaldo lo podrá decir mejor, la situación del contexto del territorio del Magdalena, porque ha sido un contexto pues golpeado por la violencia duramente, y entonces ahí es cuando a uno le dan más ganas de trabajar por la educación del territorio. Entonces yo creo que esa partecita de ese contexto y de esa violencia te la dejo a ti, Arnaldo. Sí, es una oportunidad entonces de pasar del discurso a la acción, de verdaderamente llegar al territorio con nuevas propuestas, con nuevas ideas, de apoyarnos entre pares, porque cuando hay zonas de conflicto, cuando hay lugares abandonados, olvidados, no solamente el conflicto, sino la vulnerabilidad, la brecha existente entre lo urbano y lo rural, pues se entiende que hay una desventaja de alguna manera de cualquiera de las partes. Una, la de los que están en zona urbana, de estar en la zona rural o de conocer lo que pasa allá, y otra, la de la zona rural con relación al urbano. Entonces creo que allí es donde juega un papel crucial cómo podíamos articular, cómo podíamos pensarnos, y no era una tarea fácil porque era unirnos. Cuando hablamos del contexto de Magdalena, nosotros estamos ubicados en el centro del departamento de Magdalena y allí involucramos 3 municipios. El primer municipio es Tenerife, que es uno de los municipios más antiguos de esta zona. Luego Chibolo y Plat como tal, porque es donde teníamos campos de influencia. Nosotros como tutores que estábamos dispuestos, en este caso en Magdalena, Elvira y yo, eh, teníamos como esa relación más cercana con estos maestros porque apoyábamos como mínimo 2 instituciones. En mi caso, el Consuelo de zona rural de Tenerife y Gabriel Escobar de zona urbana de aquí, el municipio de Plata. Y en el caso de Elvira, pues Rosa coordina, pero ella extendía su acción hasta Santa Rosa de Lima, que es quienes nos acompañan. Quienes vivieron realmente ese proceso en cuanto a compartir cartas aquí de estos 2 municipios fue Chibolo y fue Plato con Rosa Cortina, 2 sedes rurales y donde se pudo trascender gracias a toda esa disposición de los maestros, pero entendiendo la realidad de sus estudiantes, entendiendo cómo ellos surgía una necesidad, porque nosotros tenemos que entender que en nuestras comunidades vas a encontrar familias disfuncionales, como siempre hemos hablado, pero en este caso, cuando es afectado por el conflicto, es afectado por la vulnerabilidad, por lo general ellos a veces, si tienen un papá, no tienen el otro, y o de no siempre son jóvenes o niños que viven con sus familiares, con sus abuelos, con el tío, inclusive a algunos no les toca allí. Entonces, Encartados, cuando surge, se convierte en una oportunidad y una familia, pero pensada desde ahí, desde las problemáticas, las necesidades que tenemos como territorio, en donde poder crecer pedagógicamente con otros era una gran oportunidad. En este caso, intercambiar saberes con Eliana, porque entendía el liderazgo que traíamos en Magdalena, pero sabía que ese liderazgo necesitaba visionarse de otra manera, pensarlo de otra manera. Encartados, en ese momento decíamos, un encarte, porque era precisamente un desafío inmenso y enorme podernos, tantas personas diferentes, encontrar para pensar algo que pudiera llevar beneficio tanto a lo urbano y lo rural, como hemos manifestado acá. En la normal está en la zona urbana netamente. Nosotros todas estas sedes que nos acompañaban estaban en la zona rural, a pesar de todos tener municipios urbanos, inclusive profes que nos acompañan aquí viven en la zona rural. Entonces, esa es una cosa, pensar el territorio desde una oficina, y una muy diferente, estar en el territorio, vivir el barro que se vive allí, las dificultades y también ese tipo de zonas de conflicto que en su momento para el municipio de Chibolo como tal fue considerado zona roja. Apure es una zona de influencia también, y lo mismo el Consuelo. Entonces,
fueron todas estas instituciones, vivieron en su momento el conflicto, y ese vivir el conflicto, a pesar de que cuando llegamos al colegio parecemos olvidarlo, lo cerramos, sí, los maestros sí teníamos una gran responsabilidad, porque es que cuando has vivido el conflicto es muy difícil hablar de él, muy difícil empezar, pero cuando entiendes eso, cuando el niño te dice, por lo menos en el caso de Gabriel Escobar, la profe le está enseñando al niño a decir: mi mamá me ama, mi papá ama a mi mamá. Y él dice: mentira, profe, y la profe lo regaña porque hace eso, y él dice: es que mi papá mató a mi mamá. Entonces, es tanto lo que nosotros vivimos aquí, que encontrarnos para pensar la educación de otra manera era una necesidad. Pues sí, pues esos dos territorios, el de las ruralidades, porque así estuvieran en el mismo municipio, muy cercanos, de todas formas son unas manifestaciones muy diferentes de los territorios, ¿no? De lo que es Colombia finalmente, que es un país de ruralidades, y una institución que está en la capital, pero que también a veces no tiene ni referente general de lo que es la ciudad, pero una institución que como formadora de maestros también tiene como esa responsabilidad de pensarse qué significa el maestro como transformador de esas realidades. Pues bien, ya con ese entonces, con este contexto general, quisiéramos entonces entrar y profundizar en esa experiencia de Encartados por Colombia. Entonces, nos gustaría mucho que las profesoras Elvira, la profesora... Luz Helena, excúsame un segundito, te voy a interrumpir en un momento en esto. Quiero contextualizar un poco sobre este propósito de tener estas gafas, ¿cierto? De la justicia restaurativa, ¿sí? En nuestro país viene hablándose mucho del tema de justicia restaurativa, pero vaya, materialícela. Entonces, todo el mundo encuentra o el texto o lo que se está diciendo o esas alianzas entre justicia restaurativa o cómo encontrar allí, pero encontrar los elementos claves de la justicia restaurativa al interior de las instituciones educativas es un tema muy difícil, porque además ni siquiera los hemos logrado encontrar o llamar por su nombre o encontrar elementos que nos digan: hey, esto hace parte de esa justicia restaurativa al interior de las instituciones. Entonces, en ese sentido, pues quiero comentarles de manera personal que vengo desarrollando el doctorado en educación, el doctorado interinstitucional en educación, que es el doctorado que presenta la Universidad Pedagógica, la Universidad Distrital y la Universidad del Valle. Y allí vengo en el marco de, bueno, en esta inquietud de esa justicia restaurativa hice un seminario y vengo cursándolo y precisamente vengo cerrando este seminario, precisamente para poder tener unos elementos fundamentales que me permitan caminar de manera más profunda en este sentido. Entonces, cuando yo llego a este seminario, hay unos elementos que quiero compartirles exactamente rapidito y para focalizarnos en esto que vamos a desarrollar de la estrategia. Un elemento importante es que tomamos dos clases del seminario. Uno de la profesora Yolanda Sierra León, que es una gran maestra que viene trabajando precisamente en justicia restaurativa. Ella es profesora del externado. Ustedes pueden encontrar también la cátedra, está allí a disposición también en línea. Y me parece que ella presenta unos elementos de la justicia restaurativa supremamente claros. Se hace una primera diferencia, dice: mire, la justicia ordinaria la conocemos todos, un delito que es cometido por alguna persona, llega a la justicia y se efectivamente castiga al responsable y digamos un poco esa es la justicia ordinaria. Pero ¿qué pasa con la justicia en términos del conflicto armado? Cuando estamos hablando del conflicto armado es porque ya no es un delito, sino es un delito que además es masivo, que es sistemático, que es repetitivo, que se presenta con muchas personas. Entonces ya esa identificación de ese personal o ese solo delito no es tan sencillo. Y ahí es donde viene precisamente todo el tema de la justicia restaurativa, cómo los países, cómo las comunidades piensan precisamente en que la justicia ordinaria
ya no aplica tanto para situaciones en las que se presentan de manera repetitivas, masivas y sistemáticas. Y en ese marco que viene nuestro país viviendo el tema de conflicto armado y que creo que lo ha manifestado ahorita un poco Arnaldo, hay que, digamos, comprender un poco que la justicia restaurativa pretende pensar específicamente en sobre tener como con claridad un mecanismo de comprensión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Y precisamente en términos de la justicia restaurativa se piensa, bueno, lo que tenemos que hacer es reparar. Vamos a reparar, pero ¿qué reparamos? ¿Cómo reparamos? Todo eso, ese tipo de cosas son las que tendremos, yo creo que de tarea muy importante en las escuelas poder ir trabajando de ahora en adelante. Y lo primero que creo que hay que presentar aquí es que ella nos presenta unas formas clásicas de reparación. Y las formas clásicas de reparación yo creo que ya las estamos viviendo muy a propósito de municipios cercanos como el Carmen de Bolívar, donde hablamos, pues, por ejemplo, de esa restitución de tierras que implica, pues, regresar al terruño, ¿sí? Regresar las cosas a su estado inicial. Ahora viene trabajándose un poco en términos de esta forma clásica de restitución, de pensar de que no basta con devolverte al estado inicial, sino que debe ser ese estado mejorado, ¿sí? También hay otra forma clásica de esa reparación, que es esa indemnización, es esa parte económica. Hay otra forma clásica también de reparación, que es esa rehabilitación física y mental, que está más relacionada con el término de restablecer las condiciones de salud de los afectados. Pero hay una cuarta forma que no es tan clásica. Y esa cuarta fórmula que no es tan clásica es la reparación simbólica. Y esa reparación simbólica creo que es el escenario en donde la escuela está. La escuela ha sido altamente golpeada por el conflicto armado. En las instituciones han pasado muchas cosas y yo me pregunto, ¿quién repara la escuela? Y quien repara la escuela no pensarlo únicamente desde el espacio físico, desde la pared, desde la infraestructura, sino quien repara, y creo que de las estrategias o de lo que nosotros pudimos reflexionar una vez pasó la pandemia, es el poder comprender que la escuela va más allá de la pared, que la escuela está hecha por las personas que la constituyen, las comunidades, los profesores, los estudiantes, los padres de familia, ¿cierto? Y entonces, ¿y quién repara a la escuela como tal, como esa institución que realmente es territorio de paz? Y es allí donde yo digo, hey, la reparación simbólica tiene de verdad un papel fundamental. Y en ese sentido, Yolanda, para cerrar un poco el contexto y decirles a ustedes desde dónde lo vamos analizando, es que Yolanda, la doctora Yolanda lo ve como un derecho innegociable, la reparación simbólica. Dice que hace parte de la reparación integral, pero que es la mejor de las reparaciones, la más completa de las reparaciones. Y tiene una cosa, pues por supuesto, reparación simbólica, está hecha con símbolos. Y creo que nuestra experiencia tiene muchos símbolos en la escuela. Entonces, ella habla de que esos símbolos pueden ser materiales o inmateriales, por eso ahora que profundicemos seguramente vamos a encontrar esos símbolos materiales o inmateriales. Y también dice que esos símbolos significan más del valor de sí mismo. Entonces, seguramente significará, cuando hablemos de esas mascotas, más que el peluche, más que el muñequito, es qué significa, ¿cierto? Entonces, desde ese ejercicio, es encontrar esos elementos de esa reparación simbólica que puede tener la escuela, para que nosotros podamos identificar dentro de nuestro quehacer estructuras, elementos que podamos tener en cuenta para que podamos empezar a hablar con mucha más propiedad de lo que implica la reparación simbólica y por tanto la justicia restaurativa en nuestras instituciones educativas. Entonces es en ese marco, de ese segundo eje un poco que vamos a tener, es esta experiencia que nosotros vivimos, pero muy de la mano de cómo hemos hecho ya ejercicios de justicia restaurativa en las instituciones educativas y cómo vemos allí esos elementos de manera importante y significativa. Entonces quería hacer ese paréntesis, discúlpenme un poco la extensión, pero me parecía que era interesante que todos nos pusiéramos en este mismo circular, ¿no? En cómo vamos a utilizar estas posibilidades de conocimiento que tenemos todos alrededor de esa justicia restaurativa. Muchas gracias, Luz Helena. Bueno, vamos a dejar ahí unos segundos para que pueda hacer luego Arnaldo el empate y pueda hacer la edición. Porque si no, le queda más difícil, ¿cierto?
Bueno, entonces voy a retomar. Bueno, nos gustaría mucho conocer cómo fue esa experiencia de Encartados por Colombia. Nos gustaría mucho que la profesora Elvira y Erika en su participación en ese momento como normalista nos contaran cómo fueron esos encuentros, qué hacían, en qué momentos se encontraban, qué consecuencias o qué productos, qué resultados arrojaron, cómo fueron esos encuentros. Bueno, siempre que hay una cita con Encartados, indiscutiblemente hay un movimiento de emociones, porque creo que la experiencia misma, su nombre lo remite pues a uno a ello. Eso habla del significado de la experiencia pedagógica para los maestros, ¿no? Que a veces no logra hacer ese tránsito hacia, bueno, cómo nosotros somos los que tenemos esa voz, emitimos esa voz de lo que nosotros hacemos. Hacemos muchas cosas en la escuela y a veces es necesario pues estos ejercicios y un ejercicio muy diferente de sistematización porque conocemos unos ejercicios muy formales de sistematización, etcétera, de categorizar, de reducir la información, pero nos pareció muy importante hacerlo, no con fines académicos únicamente, sino también porque como que nos lo debemos. Eso creo que es algo que nos lo debemos entre todos, así lo que nos haya tocado un pedacito de esa experiencia. Así, profesora Elvira, que nos emociona su emocionalidad para contarnos cómo fueron esos encuentros. Sí, bueno, les decía que la experiencia misma, desde que uno escucha su nombre, pues es inevitable emocionarse. De hecho, desde la primera vez que Arnaldo pues me comentó lo que habían planificado en un encuentro con Eliana, pues inmediatamente nos emocionamos, empezamos a liderar el proceso y sabíamos que era una oportunidad para llegar a la escuela, para que nuestros maestros, teníamos dos intenciones con la estrategia. Uno, poder permitirle a los maestros que tuvieran ese encuentro con esos maestros de Bogotá y que pudieran ellos a través de ese intercambio mirar que esos escenarios que hay en la zona rural, a pesar que son zonas de conflicto, a pesar que hay un sinnúmero de situaciones, pero que es un escenario que es muy valioso, que tiene muchos recursos para poder nosotros fortalecer los procesos de aprendizaje de nuestros niños. Creímos que era la oportunidad para que en ese intercambio ellos pudieran mirar que esos escenarios que hay acá en la zona rural, pues es un escenario que es bastante apetecido también por el maestro de la zona urbana. Esa es una de las intenciones. Otro, vimos que era la oportunidad también para fortalecer esa práctica pedagógica desde ese intercambio de maestro cuando nos remitimos a que aquí vamos a compartir con una institución como lo es la normal. Vimos la oportunidad para que nuestros maestros también aprovecharan y compartieran no solamente eso que ellos tienen, sino que pensamos nosotros, allá todavía van mucho más adelantados en el proceso de planeación y nuestros maestros pues se pueden nutrir. Lo otro es que nuestras instituciones se viene presentando el tema de la dificultad en el proceso de la lectura y de la escritura y a través de Encartado había como esa emoción, esa motivación que servía de gancho, no solamente para que nuestros estudiantes se emocionaran y se motivaran para escribir, sino que también nosotros como institución, como maestros, también nos íbamos a motivar en el proceso. El solo hecho de saber que vas a recibir una carta de unos estudiantes de Bogotá o que viene una carta de una rectora para mi rector en la institución educativa, o sea, era un intercambio que venía cargado de esa emoción y de esa originalidad de lo que es ser maestro, donde el único interés es poder aportarnos cada uno desde el escenario eso que nosotros tenemos y eso que nos llena y eso que nos satisface
como es la vocación de ser maestro y que todas esas dificultades se pueden unir, pero que esas fortalezas que tiene cada uno desde su territorio, pues también era la oportunidad para tener como esa motivación, ¿verdad? Porque hay momentos en la vida que tú tienes dificultades como maestros, a veces crees que solamente están en tu aula, pero que ya cambias de escenario, vas a otro escenario y te das cuenta que esas posibles dificultades también están allá y cómo unimos esos saberes para todos poder ir avanzando. Entonces, así inicia Encartado y lo primero que hace es como mover esa emoción, que creo que es lo esencial que tiene este proyecto, que tú no lo conoces, te hablan de Encartado, inmediatamente tú te encartas en el proyecto. Entonces, no sé, Erika, sigue complementando y vamos haciendo la conversación. Sí, pues la verdad es, me sorprendió mucho ver a la profe y ver a Liana tan tocadas, como con tanta emoción, porque cuando se hizo el proyecto, yo me la pasaba así, pero entonces creía que todo el tiempo pues éramos nosotros ahí como con el proyecto y pues no sé mis compañeros, pero para mí Encartados ha sido el proyecto más importante que he hecho en la vida. Entonces siempre que me hablaban hoy cuando me llamó la profe, yo sí, de una, tengo tiempo y corrí, sí, es como esa emoción, pero entonces ya ver que ustedes también sintieron esa emoción y la sienten hoy que han pasado tantos años, pues muy bonito y es muy gratificante, porque sí fue un trabajo arduo, pero fue una cosa muy linda. Y cuando estaba hablando la profe, recordé, se me vino a la cabeza el momento en que llegaron las cartas, la emoción de los niños de sí, y empezar a leer cada uno su carta, y ese intercambio cultural fue algo muy bonito, porque niños que hoy en día vemos que no les gusta escribir, que no les gusta leer, que sí, que esto es un poco difícil, se veían muy motivados a contar cosas que para uno son el diario, pero querérselo contar a esos niños, como que el río Fucha estaba al lado y que no era tan grande como el Magdalena, pero que era un río muy importante, según ellos, y leer del otro lado, wow, ellos también tienen un río al lado, era muy bonito verlos con esa emoción, y creo que eso era como lo que pagaba toda la práctica a la larga, como que todo lo que nosotros hacíamos, el esfuerzo, de pronto las reuniones, tantas horas, llegaba el momento donde los veíamos escribir o leer las cartas y ya era como, ay, vale la pena todo esto. ¿Ustedes se encontraban como profesoras, como maestras en formación y qué hacían? ¿A qué le dedicaban, a qué le botaban la candela, la energía ahí en ese momento? Además, porque las vi, las acompañé mucho tiempo, así que cuéntenos qué hicieron, ¿Qué porque hicieron? ¿Qué hacían? hasta en la rectoría nos reunimos muchas veces a planear y a ¿En qué pensar. consistían Cuéntenos. esos encuentros? Bueno, pues todo empezaba con nuestras planeaciones, que recuerdo que hicimos un video incluso de secuencias didácticas para compartirlo con las profes de allá y que pudiera hacer un trabajo en equipo a pesar de que estábamos tan lejos. Hacíamos las planeaciones y cada día que teníamos la práctica éramos como muy ordenados en eso y ese era como el resultado y el fruto de que tanto aquí como en el Magdalena se estuviera haciendo lo mismo. Eran planeaciones donde siempre había como la actividad formal para escribir, que obviamente para los niños era totalmente un juego y el tema de las cartas y tengo un amigo en otro lado, pero era como esa actividad, habían juegos de por medio que era donde entraban las mascotas, que me parecía muy lindo y que ahorita vamos a escuchar sobre eso, que las mascotas fueron algo que nos ayudaron demasiado para como poder acercar a los niños allá y acá. Y ya, eso era como lo que hacíamos. Bueno, aparte de esos encuentros que hacíamos cada quien desde sus instituciones y que Encartado era algo que nos mantenía como en esa conversación permanente y al igual que los niños tenían esa motivación por recibir esa carta, nosotros también nos preparábamos cada vez que teníamos encuentros, porque hicimos encuentros virtuales entre maestros, conversábamos sobre la práctica pedagógica. De hecho, hubo la creación de una secuencia didáctica, la cual
Se inició la elaboración en Bogotá, la recibíamos a través de los correos acá, la revisábamos. Esa secuencia didáctica estaba basada en la producción escrita de una carta, donde al iniciar esa carta, pues nada más era la motivación, enviarla, pero que esa carta cumplía un papel fundamental en el proceso pedagógico porque había un tema de escritura inicial, luego de leer, releer, hacer la reescritura de esa carta hasta que ya el producto final quedara, pero era una manera como lo dice Erika, o sea, algo intencionado desde la motivación de que recibiste una carta o que escribes para alguien, pero que esa misma motivación te servía para seguir leyendo y seguir hasta que llegabas a una escritura correcta de esa carta, tanto del formato de lo que es cómo se escribe una carta, hasta posiblemente correcciones de ortografía y eso. Esa secuencia didáctica tenía unos pasos. Lógicamente, pues es algo que nosotros, un aprendizaje que nosotros recibimos desde Bogotá, porque nosotros nos iniciábamos con los maestros en la elaboración y el diseño de secuencias didácticas. Entonces creo que la estrategia, pues aparte de eso, tenía unos elementos fundamentales bastante fuertes en el tema pedagógico y que como maestro, pues desde ese intercambio, no solamente de las acciones como tal, sino desde la planeación nos ayudó a fortalecer mucho los procesos. Inclusive hay producción audiovisual de este momento. Creo que ustedes lo han nombrado y creo que Arnaldo también nos puede mostrar algunos, de pronto algunos enlaces que queden acá en este encuentro sobre la producción Sí, audiovisual respecto a esos momentos, ¿no? Y él ahí nos está mostrando una de las cartas. ¿Cuál carta es esta, Arnaldo? una carta, es una carta que recibí el 15 de junio del 2018. Sí, y es de Luz Helena. Entonces, la tenía aquí y la tenía acá, y entonces al momento que Elvira empezó a hablar, pues enseguida miré. Pasa siempre en mi oficina, porque eso es algo que nos marcó, o sea, nos marcó en un momento de nuestras vidas y que hace parte de nosotros. Y que de pronto yo fallé porque creo que no contesté la carta. Que estaba pensando en eso, Nunca es tarde, nunca es tarde. Que yo no la recibí, que quedé eternizada por la escritura, pero que no la recibí. Bueno, muy bien. ¿Y cómo eran esos encuentros con los niños ya? Elena, Es escúchame, decir, Urit había querido también hacer una intervención, ella abrió allí su micrófono. Urit, te escuchamos. No sé intervenir, pero más adelante cuando hablemos de lo de la mascota, entonces intervengo porque ok, también hay muchos escritos por mostrar, hay muchas evidencias. Listo. bueno, ¿y cómo eran esos encuentros con los niños? ¿En qué, cómo se preparaban en cada lugar, desde cada territorio y cómo fueron esos encuentros con ellos? Bueno, los encuentros con los niños, hablando acá del contexto, acá de Plato, de Rosa Cortina, de Santa Rosa de Lima, ese encuentro con los niños siempre fue un encuentro bastante importante, muy significativo, en el que nosotros como maestros nos exigíamos muchísimo, porque queríamos que ese encuentro, o pretendimos siempre que ese encuentro fuera algo inolvidable para ellos, porque sabíamos que dependiendo la motivación que ellos tuvieran en el proceso, así iban a permanecer activos. Entonces era un encuentro que era planeado desde esa intención pedagógica, pero más desde ese corazón del maestro, querer entregar lo mejor para sus estudiantes, y por eso de ahí fueron naciendo las mascotas que desde lo principal, por ejemplo, yo no estaba frente de un aula, pero tenía la responsabilidad de hacer, ¿verdad? Que esos encuentros, de pronto cuando fuéramos a llevar las cartas allá a Santa Rosa de Lima, porque Bogotá llegó hasta Apure, pero que de aquí debíamos transportar esas cartas hacia allá, pero debíamos hacerlo con esa misma emoción, ¿verdad? Con la que recibieron los niños a la profe y a las mascotas de Bogotá. Y de ahí nació nuestra mascota de encartados principal acá en Plato, Pacho, que Pacho todavía reposa ya en la institución Rosa Cortina Hernández.
a Pacho le hicimos una cédula, lo vestimos de cartero, porque teníamos que preparar ese encuentro de manera tal que los niños no olvidaran ese momento. De igual manera fue la preparación allá en Santa Rosa de Lima, allá también estaba la mascota y eso fue un escenario que fue preparado por los niños y las maestras, donde estaba toda la decoración, ellos prepararon invitaciones, todo lo que tiene que ver para recibir a un personaje que ellos ni se imaginaban que iba a llegar. A Pacho lo metimos en una caja mágica, empezar ese viaje desde aquí de Plato. Íbamos haciendo que las personas que estaban en el camino, por ejemplo, en el transporte, ahí presentábamos a Pacho, la gente empezaba a preguntar quién era, qué iba a hacer, para dónde íbamos. Luego llegábamos a Pura y recogimos el otro personal hasta llegar a la China. Entonces creo que dentro de eso estaba como la fantasía, la emoción y la exigencia y responsabilidad de cada uno de nosotros los maestros de hacer de ese momento algo especial. Y creo que ahí, ahorita que ustedes hablaban de justicia, de reparación, cuando Eliana y Arnaldo estaban hablando de eso, decía, Dios mío, o sea, nosotros hicimos todo eso desde una intención pedagógica y creo que con cosas sencillas, pero tan sustanciales como esa, se puede hacer reparación y se puede cambiar el pensar y la vida de nuestros niños y niñas que están siendo tan golpeados, ¿verdad?, por esta violencia que al día de hoy todavía nos aqueja. ¿Cómo fue ese proceso de escribir esas cartas? ¿Cuáles eran las orientaciones centrales? ¿Cuántas cartas se escribieron? ¿Alcanzaron a intercambiar los niños? Más o menos. ¿Cómo fue ese tema propiamente de la escritura de la carta? Bueno, nosotros aquí en Bogotá, para empezar el tema de la escritura, lo que hacíamos era escoger un tema y hacíamos como un viaje, recorrimos todo el canal del río Pucha hasta arriba, y así, diferentes actividades que motivaban a los niños para que tuvieran que contar, porque cuando empezamos la práctica, pues ellos no estaban acostumbrados a contar algo muy amplio de manera escrita, entonces no sé qué escribir, pero qué les cuento, pero yo les quiero contar todo, pero no sé qué, entonces como que los centrábamos en una actividad y todos escribían sobre su experiencia personal en esa actividad. Luego la leíamos, la compartíamos en clase, a veces rotábamos las cartas y así íbamos viendo de a poco cuáles iban siendo los errores, por decirlo así, y todos en grupo lo íbamos arreglando en una reescritura. Hacíamos 3 pasos, que era la escritura y 2 reescrituras. Y ya en la última, entonces armábamos todo o la decorábamos en los sobres, se recogían, ahí entraban las mascotas. Yo recuerdo mucho que la nuestra se llamaba Como Tú. Eran tres salones, habían 3 mascotas y como que cada niño se encargaba de cuidar eventualmente a su mascota. Por lo mismo que decía la profe, porque era como, la mascota era como ese centro. Incluso les hacían más caso a las mascotas que a nosotros. Como los encargados de motivar y de llevar la carta a la profesora que iba a ser quien se comunicara y las entregara. Esta experiencia fue realizada con niños de 3er grado, ¿no? Sí, sí, señora. Tanto allá en las escuelas como también en la normal, ¿sí? Sí, señora. De Elena, hay una cosa que me parece bien interesante y es que ustedes recuerdan que la primera carta siempre pensamos en preséntate a ese amigo, ¿cierto? Pensamos en esa expectativa. ¿Quién es ese otro que está allá? Que vive algo distinto a lo que yo vivo, ¿cierto? Y a mí me parece tan bonito poder rescatar allí desde ese ser, ¿no? De yo quién soy, ¿sí? Ese reconocimiento que tengo yo, ¿sí? Quiero contarle todo, lo decía Erika, pero todo, pero no sé qué. Y yo, por ejemplo, que siempre estaba allí muy cercana a todos esos procesos, el poder ver cómo habían niños que tenían esa posibilidad de contar muchas cosas de ellos, pero como habían otros en los que, ¿y quién soy? ¿Qué tengo? ¿Cómo soy? O sea, esa reparación consigo mismos, ¿cierto? O sea, yo, ¿cómo me encuentro conmigo?
cómo el papel de la escritura, ¿cierto? Que hoy lo vemos tan en boga, la escritura terapéutica, ¿sí? Y fíjese cómo yo escribo sobre mí, sobre lo que me sucede, porque creo que esa segunda etapa es esa segunda etapa que viene contándonos Erika, porque creo que allí un poco en esas cartas se nos adelantan los de Plato y nos dicen, entonces ellos sí empiezan a contarnos, y es que cuando yo vengo, que voy con el río, que burro, que yo me gasto 2 horas, que yo llego media hora, que barro, que si llueve, que si no sé qué, y entonces, digamos como que llegamos al momento en que la ciudad decimos, ay caramba, y aquí dice el niño, salgo del apartamento, voy en la ruta y voy al colegio, regreso a la ruta y regreso al apartamento. Entonces, ¿y yo qué más les cuento, profe? ¿Qué más les cuento de mi escuela? Entonces, ¿cómo encontrar, por ejemplo, en la ruralidad los niños de contarles en las cartas de la escuela en que me muevo? En mi escuela hay un burro, aquí se llega en moto, aquí pasa esto, pasa lo otro, y ver como que una cotidianidad que se vuelve como tan normal o tan, digamos, monótona un poco en la urbanidad. Pues eso generó mucha curiosidad y creo que fue uno de los elementos estratégicos que también nos sobresaltó, ¿no? Y nos disparó a todos en, bueno, ya, y nosotros qué les vamos a contar de Bogotá, porque parecía que es que como que había muchas cosas que los profes de Bogotá nos podían ayudar y que teníamos allí este ejercicio, pero cuando nace eso viene ese otro vuelco, ¿no? Esa otra ola distinta en esas cartas en las que decimos, bueno, nos toca aprender esto, y creo que en medio de ese relato de esas cartas, el encontrar, por ejemplo, ay, es que ellos tienen, y el río Magdalena, y el río Magdalena, y el hombre caimán, y qué es Plato. Yo no sé si ustedes recuerdan el tema de qué es Plato. Es que son los niños de Plato. ¿De Plato? ¿Están en un plato? ¿Se acuerdan? Y eso fue toda una discusión de varios días, de qué era Plato, de comprender eso que no era sencillo para los niños acá. Y entonces el comprender el lugar del otro, el comprender el lugar en condiciones de igualdad. Fíjese que el permitir sentirse iguales a los niños, a pesar de estar en condiciones distintas. Yo siento que esas cosas fueron fantásticas. El hecho de el niño reconocer el río Fucha, ¿cierto? Y decir, es que el río Fucha, y entonces, o sea, que por ellos pasan allá el río Magdalena, y cuando ellos ven, digamos, un poco el poder entender que es el río Magdalena, que no es lo mismo que ver el río Fucha al frente de la escuela normal, ¿cierto? Pero que los niños de la escuela normal puedan entender cómo ese río se fue transformando y cómo llega ahí a la escuela de una forma, pero cómo nació de otra forma y cómo la mano del hombre va transformándose allí, cómo se hace una cantidad de cosas que creo que ahorita van también a comentar dentro de esto, que fueron la excusa, ¿cierto? Un poco de la escritura de estas cartas, ¿cierto? De este Mira, Eliana, que intercambio epistolar. tú Pero tocas un que pero como estuvo de la mano de la emoción, fíjense que pareciera que como que y lo que venimos hablando, ¿no? De la mano de la emoción y de ese encuentro, cómo vimos esa cohesión, que es uno de los elementos importantes de los símbolos, ¿sí? Que el símbolo tiene una gran capacidad para generar cohesión, y fíjense que esa carta como símbolo nos genera esa cohesión con ellos, con el otro, con el entorno. Perdóname, Erika, sigue. No, no, tranquila. Que mira que algo que tú dices es muy cierto en el tema de la reparación, y es que esa primera, hubo 2 momentos. Cuando hablamos de Plato, nosotros no dijimos que era un sitio, sino que era Plato, que se les ocurría que era Plato, y pues los niños tienen una imaginación impresionante, salieron cosas de todo lado, pero cuando ya entonces nos centramos en contarles qué era, pues no solo el tema de la carta y quién soy yo, sino que también estaban aprendiendo geografía, porque llevamos mapas, porque se ubicaron, porque entendieron que no solo era Bogotá, que no solo eran las partes a donde ellos habían ido a viajar. Entonces se reconectaron también pues con su país, porque eran muchos sitios. Entonces todo el tiempo en el mapa estábamos viendo un montón de sitios, y gracias a este proyecto con el Magdalena conocimos un montón sin necesidad de estar allá. Vimos videos, como tú lo decías, del hombre caimán, del río, un montón de cosas que los niños en este momento pueden decir, ay, yo conozco el Magdalena, sin necesidad de haber estado allá físicamente. Pero el tema de la reparación era cuando escribían las cartas. Me quedó sonando a mí alguna vez, pues que una niña estaba contando que ella había ido al mar, que ella conocía San Andrés, que ella conocía, y al lado había un niño que no había salido a ningún lado, y no se sentía esa brecha de, ay, es que yo no he ido a ningún lado.
sino que a través de esos encuentros que estábamos haciendo en diferentes espacios, todos tenían que contar, ¿sí? Ninguno se sintió menos que el otro en algún momento porque no fue a X o Y lugar. También encontramos niños que no tenían muchos amigos y ya decían, ay, es que yo tengo un amigo en Magdalena. Entonces también eso hacía que ellos sí tuvieran como esa reparación de su corazoncito que de pronto venían de chiquitos con la idea de no tengo amigos, y ahora estaban recibiendo la carta de alguien en un lugar muy lejos y aún así eran muy amigos. Entonces, eso me parecía que era lo más bonito, lo más valioso que tenía el proyecto. ¿Qué otras temáticas salieron allí al interior de las cartas? ¿Qué fue surgiendo? ¿Recuerdan alguna historia en particular que les haya llamado la atención, sobre la que ustedes hayan, pues como que se hayan detenido, haya sido objeto de reflexión entre ustedes en esos encuentros? No sé, de pronto, ¿qué historia recuerdan en este momento? Bueno, historia así en particular no, pero sí, por ejemplo, el grupo de carteritos de aventura, que era el de Rosa Cortina Hernández, ellos tuvieron la oportunidad de, bueno, la mascota de ellos se llamaba Perlita, Perlita Cortina Hernández, y ellos hicieron un coro, algo que los representaba como carteritos de aventura. Eso lo elaboraron dentro del salón. Creo que es uno de los grandes logros. De hecho, ellos hoy están, no recuerdo en qué grado es que están, si es en décimo, no he sacado bien la cuenta, pero son un grupo que se ha destacado siempre, y de hecho en la institución, cuando están en las reuniones, los profes van a hablar y dicen, ah, no, es que ese es carterito de aventura, esos son unos duros. Entonces, eso es lo que demuestra que hacer este tipo de actividades y permitirle a nuestros niños que ellos sean, porque de pronto al inicio está el temor de qué voy a escribir, de no me conozco, pero por ejemplo, la experiencia salió seleccionada porque como líder de la experiencia, nuestro reto como Magdalena era llevar la experiencia a Bogotá, porque soñábamos con encontrarnos todos los participantes del proceso. No pudimos por el foro, pero del lado del ministerio por PTA la inscribimos como experiencia significativa y tuvimos la oportunidad de salir seleccionados como una de las 10 mejores experiencias a nivel nacional. Lógicamente teníamos que hacer dar a conocer, porque cada escenario para nosotros era la oportunidad de dar a conocer y de que la gente no solamente viviera eso desde el contar de nosotros, sino es que lo saborearan también. De hecho, por eso les digo y les reitero, o sea, cada cosa que era planeada desde Encartado, desde cada una de las maestras que lideraban la experiencia en sus instituciones, desde nosotros como líderes de la experiencia Encartados como tal a nivel global, nosotros hacíamos eso tan bien pensado que cada persona que hablara de Encartados viviera la experiencia para que pudiera contarla. Entonces, por ejemplo, los niños de allá de la China, de Santa Rosa de Lima y de Rosa Cortina Hernández tuvieron la oportunidad de escribir cartas, ya una segunda carta para unas personas que ni siquiera ellos conocían y que las personas eran adultas porque eran los tutores y los formadores, perdón, del programa Todos Aprender a nivel nacional, donde íbamos a llevar a socializar la experiencia y habían unos compañeros tutores. Entonces, ¿cómo escribieron ellos ahí? Escribieron para unas personas, señores del Ministerio de Educación, y empezaron a contarles quiénes eran ellos, dónde vivían, cómo era su escuela. Algunos les hablaron de la experiencia que estaban viviendo. Ese escenario, o sea, no hubo la necesidad de decir nada, sino que cada persona que estaba ahí recibió esa carta de los niños y de las maestras de la institución. Inmediatamente todos empezaron a responder esas cartas. Y es así como nosotros, a medida que íbamos contando que era Encartado, pero desde la experiencia misma de recibir una carta y de responder esa carta, ¿verdad? Veíamos que era una experiencia que movía emociones, y lo que mueve emociones no solamente ayuda a reparar, porque te ayuda a escribir, y lo decía Eliana, escribir es una terapia, ¿verdad? Es una terapia para nosotros, y no solamente motiva a escribir, sino que te da la oportunidad de reafirmarte como persona. Mis maestros de la zona rural, de saber que los formadores del Ministerio de Educación Nacional les están leyendo una carta y que saben que ellos están, que ellos existen. Nosotros como tutores, de saber que algo que nosotros estamos haciendo que solamente tiene corazón,
es algo que mueve y que puede desde esas estrategias sencillas que tiene el maestro a la mano, puede aportar de verdad a esa formación integral y puede aportar de verdad a eso que se escribe en el papel, y lo decía Eliana, hablamos de reparación y hablamos de muchas cosas desde el papel, pero en realidad ves al territorio y qué puedes hacer de verdad, o sea, cómo hace realidad eso que está escrito en el papel. Hoy eso mueve mis emociones porque ver que desde algo sencillo, que tiene corazón, que tiene alma, que tiene vida, que tiene la esencia de cada uno de los que participamos en este proceso, puede hacer algo tan grande, y creo que es la oportunidad nosotros de mirar, porque Encartados no está quieto, está ahí, pero Encartado sigue, y creo que puede ser una estrategia que puede, desde eso que nos plantea Eliana, puede aportarle a muchas escuelas en nuestro país. Bueno, hemos identificado aquí los encuentros que se hacían entre los maestros en formación, hemos identificado las cartas, todas las narrativas, las historias, el hablar desde sí mismos, desde el territorio, ¿cierto? Lo que implicó esos viajes, pero detengámonos un poco en eso que ustedes todos han enunciado de manera muy importante y significativa, la mascota. ¿En qué papel jugó la mascota? ¿Cómo surgió? ¿Qué papel desempeñó en esta experiencia la mascota? Profesoras Todos Ana tuyos. Lucía y Yuri. Ana Lucía, yo creo que Ana Lucía es gestora, pues, el número 1 de las mascotas, porque creo que allí se inspira y creo que es nuestra maestra, pues, para ello, y por supuesto, la buena acogida que recibe de ese plato. Dale, Ana Lu. No, yo tengo que decir algo Gracias. adicional. Yo no, cuando llegué a las prácticas, yo decía, pero la mascota, y yo veía a Ana Lucía cómo hablaba con la mascota y le hablaba a los niños, y terminé yo metiéndome de cabeza, jugándosela toda esa mascota. Gracias, gracias. Me encanta saludarlos. Ustedes no se imaginan la alegría que me da tenerlos acá. Ustedes he hecho de muchas cosas porque acá todavía estamos en clase. Entonces, bien. La mascota, un amigo de todos en la escuela. Ese fue el proyecto que inició acá en la Montessori, inició en el 2014. Inicia la mascota, un amigo de todos en la escuela, porque en esa sensación de querer conectar con los niños, veíamos cómo ellos reaccionaban tan bien al juguete y también al juego. Poder simbolizar desde un muñeco el sentir era una oportunidad, porque si bien es cierto, los maestros siempre queremos como ser esos seres centrados en el aula, también nos invaden las emociones. Y esa mascota era el medio para transmitir lo que sentíamos. Y si en algún momento nos sentíamos un poco ridículos en hacer algo, pues no estaba mal que lo haga la mascota. Estaba Perrito Policía, que era la mascota de uno de los terceros, Chiquis Lindura, y ellos tenían todo acá en Bogotá tenían de todo porque era un estudiante más. Pero era un estudiante diferente, al que tenían que ayudar, al que tenían que apoyar, al que tenían que explicar, al que tenían que llevar, traer, y es en ese orden de ideas a ellos los hacía responsables de qué quieres tú mostrarle a tu mascota, así como quisieras tú que los demás te muestren a ti. Eso era una forma de sin palabras, sino con acciones en sí, sin discursos, llegar a lo afectivo de cada uno de los niños. Acá teníamos 3 mascotas y sin embargo podemos llegar a contagiar a los maestros, porque Encartados por Colombia fue un compartir y un aprendizaje. Maestros que aprenden de maestros, estudiantes que aprenden de estudiantes, zonas urbanas, zonas rurales. Esa diversidad nos permitió seguir construyéndonos como personas. Y en ese compartir
En ese compartir, pues vemos que hay diferentes estrategias que allá funcionan y que las podemos nosotros adaptar acá a la capital y que nosotros en el momento de contarla, al parecer también funciona y también hace eco, y pues por eso es que hablamos tanto de nuestras mascotas. Las mascotas son, para los que no los conocen, son unos muñecos, son unos peluches, pero más allá de un peluche, un muñeco tiene una personalidad, tiene un nombre. Para encontrar el nombre se pasa por una serie de encuestas, cómo quisiéramos ponerle, quién quisiera ser los padrinos, tiene su propio cuaderno, tal cual como nos contaban los compañeros. Y definitivamente es un elemento simbólico que permite ayudar a que los niños puedan sacar eso que puede estar muy en el fondo desde el mismo juego. Esa es como yo recuerdo la mascota, y celebro mucho que entonces estaba Perlita, estaba Pacho, y se saludaban desde estas mismas maneras de comunicación, porque era la videollamada nuestra forma de contacto. Sí, yo bueno. quiero Sí, ayudar ahí Ana. en algo, y es en mi visión desde las mascotas. Ana Lucía nos contagió a todos, creo que eso fue la motivación inicial, el por qué había que tener una mascota, y para nosotros se convirtieron en unos personajes. Entonces hablamos de Perlita y de Pacho como esos personajes que se convirtieron en unos referentes pedagógicos para el departamento del Magdalena y para el país. Elvira ahorita citaba un poco, y es que pasa que nosotros fueron conociendo a Pacho, que Pacho entregó cartas, que Pacho llegó con los niños, que Pacho estuvo en esto, que Pacho cogió para Apure, que Pacho cogió para China, que Pacho está en tal lado. Todo el mundo quería conocer a Pacho. Entonces, en un evento en Santa Marta fuimos invitados como ponentes del tema, pero fue Pacho quien llegó a repartir cartas, y el compromiso, y decía Elvira ahorita, era devolver esas cartas a los niños. Esas cartas las hicieron los niños, pero tutores que participaban de ese proceso, pues lógicamente lo vivieron, todo el mundo se tomó fotos, fue impactante, todo el mundo quería estar con el personaje, porque era algo que ya se estaba convirtiendo en un símbolo para el departamento de Magdalena. Pacho va también a Bogotá, pero Pacho tiene la oportunidad de montarse en la cabina del avión. Es decir, entonces, como todas esas imágenes de Pacho en la cabina, Pacho subiendo, Pacho llegando al hotel, Pacho llegando al centro donde estuvo, eso para nosotros era algo que nos llenaba, y todo el que veía a Pacho, y entonces Pacho es ese que todo el mundo lo esperaba, y cuando querían te lo peleaban. Entonces que Pacho trae una cédula en la mano, y la cédula era más grande que él porque la llevaba ahí al frente con números, cédula, con apellidos, con todo eso. Entonces es algo que todavía nos siguen preguntando por Pacho. Y es que, como les digo, los convertimos en unos personajes, tanto que Perlita en Apure tenía un papel crucial, y es que ella visitaba a los chicos en sus casas, o sea, es decir, ella se movía. Pero una de esas historias, o de eso algo que nos llama a nosotros muchísimo la atención y que mueve las emociones, es que una niña enfermó, y Perlita se trasladó durante toda esa semana al hospital. Es decir, nuestros personajes, ellos vivieron una experiencia porque estuvieron siempre metidos en el ser, en la persona, en cómo iban a llevar ese mensaje, que eso fuera significativo. Elvira y yo, cada vez que recibíamos noticias de alguno de los grupos, enseguida estábamos pensando en que eso realmente moviera las emociones, que eso en verdad tuviera la trascendencia por la que había nacido, y que eso no fuera perdido en el tiempo. Y yo creo que por eso nos mueve hoy tanto las emociones, el podernos encontrar aquí, porque esos personajes que creamos con esta estrategia trascendieron más allá de leer y escribir, de mandar una carta. Eso fue mucho más significativo y tuvo un valor mucho más profundo, que si empezamos a investigar en cada uno, y los compañeros, pues las profes que sé que se están esperando ahí para cómo se vivió en sus sedes, en su escuela, en su salón, porque nosotros hablamos de Río Magdalena, de Río Huichi, pero allá las compañeras allí en Apure,
que ellos están rodeados es por el tema de una quebrada, la Chimicuica, y que esa quebrada pues también tuvo su proceso dentro de esto, de cómo los chicos podían ver todos esos paisajes, el estar en contacto con tantos animales, los nuestros que los de allá no. Entonces, esto ha sido un proceso de construcción conjunta, de mover emociones antes de que, porque estamos hablando de ya, estamos hablando de 6 años desde que inició esa experiencia tan bonita, pero que pues sigue latente en cada uno de nosotros y sobre todo que esos personajes que creamos siguen ahí. Gracias. Bueno, Lucelena, espérame un segundito. Yo, y ya le doy la palabra ahorita, pero creo que es una oportunidad muy bonita para que podamos comprender que, por ejemplo, en la reparación simbólica, se cree que debe ser reparación simbólica si se tienen 2 garantías importantes, ¿sí? Y una primera es esa garantía de la no repetición. Pero nos hemos quedado básicamente en no repetición y es que como que no vuelva a suceder lo mismo, ¿cierto? Pero esa no repetición en la escuela y en nuestra sociedad debe ir más allá, ¿sí? Y es que la sociedad supere como hábitos, como costumbres, como cosas que facilitan como esa vulneración de los derechos, es decir, que podamos salir de la segregación, que podamos salir del racismo, que podamos salir de la xenofobia, que podamos de esas prácticas que terminan volviéndose un poco dentro de lo cotidiano y que pareciera que se acentúan los conflictos armados, ¿no? Entonces, esa garantía de no repetición en la escuela está dada en este tipo de ejercicios que hemos manifestado aquí en estos momentos, en cómo esas mascotas van generando unas culturas, ¿cierto? Y van generando la oportunidad de no incurrir en eso en lo cotidiano. Y esa es una de las primeras garantías. Por eso estamos diciendo, oiga, esto sería un ejercicio realmente de reparación simbólica. Entonces digo, bueno, para que sea un ejercicio de reparación simbólica, la doctora Yolanda nos dice debe tener 2 cosas, y esa garantía de no repetición, pero también hay otra que es la garantía de satisfacción, que poco la conocemos, y en esa garantía de satisfacción es esa garantía de que la persona haga el trámite individual de su dolor, ¿sí? Y fíjese, y lo traigo a colación por esto que nos está diciendo Arnaldo, ¿no? Entonces, tal vez el dolor de esta chiquita es, estoy enferma, entonces, ¿cómo hace el trámite de su dolor a través de esos símbolos, ¿sí? Cómo, digamos, se vuelven unos símbolos generales, ¿cierto? Que derrotan unos comportamientos también generales, ¿sí? Y cómo eso va generando unas satisfacciones en las comunidades. Entonces, a mí me parece supremamente interesante que esa garantía de satisfacciones, ¿cómo hacer en la institución? Y siempre que pensemos cuando estemos haciendo esas actividades pedagógicas, ¿cómo hacer en las instituciones para que una persona pueda tramitar de manera individual, ¿cierto? Esos dolores, esas situaciones que incomodan, esos momentos difíciles, esas emociones que ahogan. Entonces, estamos viendo un poco dentro de esto que la reparación simbólica, para que sea reparación simbólica, debe tener estas 2 garantías. Y hablamos ahora, pues, de más adelantico, ¿cierto?, de algunos otros elementos de los símbolos y la simbología, que ya los venimos hablando y que creo que ya los tenemos claros, ¿no? Porque sí. los ha dicho Lucelena con toda la claridad, los símbolos, pero lo que significan esos símbolos, y fíjese que la mascota trasciende de ser el muñeco de peluche, ¿no? O sea, definitivamente el símbolo es muchísimo más allá, que es otro de los elementos de la reparación simbólica de la que debe ocuparse la escuela. Gracias. Profesora Urit, cuéntenos usted allí como su versión sobre la mascota. Bueno, sí, bueno, nuestra experiencia acá con la mascota fue como de pronto ese gancho motivador para promover la necesidad que tiene uno como persona de expresar y dar a conocer todas esas vivencias y esas experiencias. Nosotros vivimos en una zona rural donde los niños tienden de pronto a reprimir mucho la expresión de sus emociones, lo que sienten.
Y el solo hecho de nosotros darle la oportunidad de vivenciar ese proceso de formación en ese entonces, utilizando esa mascota, para ellos eso era algo, mejor dicho, emocionante. Valga la redundancia, ya lo hemos repetido varias veces. Por acá, para ser más explícito y como para darles a ustedes a conocer lo que nosotros vivimos, les quiero leer una evidencia de cómo esa mascota visitaba a los hogares de esos niños, se peleaban porque la mascota los acompañara a los hogares. Y ellos, a través del libro viajero, que era el acompañante de la mascota, ellos podían expresar todo eso, las emociones, lo que sentían, lo que vivían con su mascota en ese viaje. Por ejemplo, acá tengo una de las mascotas de acá, es Blancanieves, una osa, que ellos mismos la bautizaron con ese nombre, se hizo todo ese proceso, tal cual, eso, o sea, más que un juguete, eso era algo muy significativo para ellos. Era algo tan real que todos los maestros, también los que estábamos en ese cuento de Encartado, no los creímos y todavía no los creemos, porque el solo hecho de hoy estar aquí recordándolo, mi mente, yo creo que a todos nos está pasando lo mismo, nos estamos ubicando en ese paso a paso, cómo se construyó ese proyecto. Entonces uno de mis niños contaba, dice, visita de Blancanieves. Hola a todos mis queridos amigos. Quiero compartir con ustedes lo que realicé con la pequeña Blancanieves este fin de semana. Lo primero que hice fue presentarle a mi familia quién era Blancanieves. Después nos dimos un baño. Mi abuela me ayudó a bañarla. La llevé donde mi mamá para que le diseñara una ropa. Después le leí un cuento a ella y a mi abuela, que fue Los Tres Cerditos, que nos dejó una gran enseñanza, que es escuchar y obedecer a los mayores. Nos divertimos mucho y a mi familia le gustó conocer a Blancanieves. Gracias a todos y espero que también quieran y se diviertan con la pequeña como lo hice yo. Entonces, así de esta similitud hay muchas cosas aquí desempolvando todos estos recuerdos del proyecto que a uno le causan, es inevitable que se le despierten las emociones. Entonces, el solo hecho de ver a esos niños, las caritas alegres, cómo todos se peleaban, como les dije anteriormente, por tener la mascota, por llevarla con ellos, por escribir, por contar, por querer contarle a los niños de Bogotá, ya. Eso era algo que, o sea, nos faltaban era energía para estar a la par con nuestros niños. La profe Carmen y yo teníamos, no, ¿qué hay con Encantado esta vez esto? No terminábamos, no parábamos de cuadrar algo cuando ya Elvira y Arnaldo nos tenían con otra. Eso hicimos cualquier cantidad de cosas que fueron muy importantes y muy significativas. Cuadramos desafíos, ir a los diferentes foros educativos. Y mejor dicho, algo que es para volverlo a repetir. Bueno, muy bien, pues que esta sea la ocasión de seguir haciendo de la memoria también pues elemento importante para este proceso de justicia restaurativa desde la escuela. Bueno, y avanzando en este viaje por el tiempo, ya hace 6 años, ¿no? Prácticamente de la experiencia, ¿no? 2018 estamos hablando. ¿Cómo eran esos viajes? ¿Cómo eran esos recorridos? ¿A dónde viajaron? ¿Cómo fue esa entrega epistolar también? No sé quién de ustedes quiera contarnos cómo fueron esas entregas ya físicas de las cartas. Bueno, acá la primera entrega se planeó lógicamente desde Bogotá. Desde Bogotá recibimos la visita de una profe con las mascotas. Tuvimos la oportunidad de conocer a las mascotas de Bogotá. Rosa Cortina Hernández fue el escenario para recibir esa visita desde Bogotá. De hecho, toda la escuela, toda la institución se movilizó. Hicimos de ese encuentro y de esa llegada, pues toda una experiencia. Las demás instituciones llegaron hasta Rosa
Cristina Hernández para esperar la llegada de las cartas y de las mascotas de Bogotá. Eso fue un gran día de fiesta, la banda, los directivos, todos estuvimos a la expectativa de esa llegada y como le decía, o sea, como este proyecto es un proyecto que mueve emociones y donde cada actor se comprometió siempre a que ese encuentro que tuviéramos con las personas ya, hacerlo realidad desde lo físico, desde lo real, porque nos veíamos era desde lo virtual, pues nos comprometíamos siempre a que ese momento fuera, marcara no solamente de pronto a nosotros como maestros, sino la llegada de esa persona. Por eso ese fue un recibimiento, como decimos acá los costeños, con todos los elementos, con todas las de la ley. Eso fue una gran fiesta. Muñeque burro. Sí, los niños estuvieron durante todo el tiempo que planificamos que iban a venir de Bogotá, estuvimos hablando, los salones estuvieron activos y cómo va a ser, organizamos el espacio, ellos, cada uno desde su experiencia, pues movilizó a sus aulas de clase, desde la China planificaron y tenemos que ir a Apure porque van a venir de Bogotá y cómo va a ser esto y quién va. Van a recibir las cartas desde Apure también, o sea, cada uno iba desde su contexto contando la motivación y la gran expectativa de recibir a la compañera que venía. Ella iba narrando, también contando, ya estoy en el vuelo, llego a tal hora, ya estoy en tal parte. Eso también se volvía todo, mejor dicho, eso era una fiesta en la que nosotros vivíamos, que nosotros hasta soñábamos con Encartado. Ese día llegaron las cartas a Apure, los niños lógicamente utilizamos el contexto natural, nos prestaron una finca, nos fuimos ahí debajo de los árboles, se hizo el reconocimiento de las mascotas, los niños tuvieron la oportunidad de tenerlas ya en las manos, los miraron, las abrazaron, las besaron a las mascotas de allá de Bogotá, presentamos a las mascotas nuestras y ya hubo la entrega de las cartas y cada niño estaba a la expectativa por leer, que no hubo que decirles que leyeran inmediatamente apenas recibieron su carta. Eso, todo eso quedó en silencio y todo el mundo tratando de leer, el que no sabía leer preguntándole al otro que le contara qué le habían mandado a decir. Entonces creo que fue una experiencia bonita. Bueno, ya luego de ahí hubo ese interactuar de nosotros como maestros. Como les digo, la institución se movilizó y hasta los maestros que no hacían parte directa de la experiencia como tal estuvieron alrededor de ese proceso de la llegada de las cartas. Hicimos ese interactuar. Luego de ahí hicimos la planeación para llevar a las cartas de allá de Santa Rosa de Lima porque queríamos que los niños también vivieran ese gran momento. No solamente hubo esos encuentros de traer las cartas, también tuvimos un encuentro de formación, también vinieron de allá de la normal. Ese proceso de formación lo hicimos en la China con la institución, no solamente participaron los maestros que estaban dentro del proceso directamente, sino los maestros de la institución. Las compañeras desarrollaron una charla, una capacitación de fortalecimiento del trabajo en equipo. Entonces creo que es una experiencia que nació ahí, pero que fue muy bien pensada, muy bien diseñada y cada cosa que fue naciendo ahí fue aprovechada al máximo desde toda la extensión de lo que es un proceso pedagógico que vinculó no solamente a los niños y a los maestros, sino que vinculó también a los actores de la institución, a la comunidad educativa, a los directivos, que es algo tan fundamental en los procesos y que los directivos por ese mismo rol que ellos desempeñan, pues a veces se dificulta tener como ese acercamiento con el maestro por tantas cosas que ellos deben hacer, pero que Encartado fue una oportunidad también para que nuestros directivos se vincularan y también salieran favorecidos del proceso y también se permitió a través de Encartado que interactuáramos como comunidad educativa y nos los contaban ahorita cuando la profe Uri nos leía cómo la mascota visitó y cómo alrededor de esa mascota pues la familia se unía y se fortalecía la práctica pedagógica porque mira que el niño nos cuenta que hicimos una lectura de cuento y el cuento que leímos fue
y fue con mi abuela y mi abuelo, o sea, es todo un engranaje que con una cosa sencilla y con unos elementos pedagógicamente bien pensados, pues se trabaja toda una extensión, se trabaja la familia, se fortalece la escuela, se fortalecen los procesos pedagógicos, los maestros formándose maestros entre maestros. Entonces, no, yo creo que nos pasaremos aquí como muchos días y cada vez le vamos a encontrar más elementos positivos a Encartados. Erika, ¿y tú qué nos quieres contar acerca de esos viajes? ¿Cómo fue ese intercambio epistolar? ¿Cómo fue de este lado? Bueno, pues tocando un poquito que tenía ahí atravesado algo que estaba diciendo Eliana sobre la reparación por satisfacción. En ese momento no lo teníamos como así, con ese término, pero sí lo encontramos muchas veces, porque cuando llegaron las cartas, una niña de Magdalena nos escribió que estaba triste. Bueno, le escribió a su amiguita que estaba triste. Y cuando se fue a hacer ese intercambio, yo me acuerdo mucho que esta niña se acercó, algo que para un niño es muy difícil, y sacó una chocolatina y me dijo, profe, yo le quiero enviar esta chocolatina a mi amiga porque está triste. Y era como entrábamos nosotros en ese mismo juego de no poder decirle, pero es que no llega hasta allá, se derrite, tal, sino de, sí, nosotros se la hacemos llegar. Sí, como que entrar nosotros también en buscar la forma para hacerlo. Y cuando llegaron las cartas, también entramos en ese juego y fue que un compañero mío se disfrazó de Servientrega y llegó con la caja y un pedido a cada salón y obviamente al verlo, pues para el contexto bogotano todos sabemos que Servientrega entrega cosas de otros lados. Entonces tan pronto lo vieron como que ya no importó si era el profe, si no era el profe, si era el que hacía prácticas, nada, se les olvidó y era la persona de Servientrega entregando las cartas y la emoción de reunirnos en los salones y lloraban y obviamente nosotras también llorábamos. Yo me acuerdo mucho de Ana Lucía llorando cuando recibió su carta y ver a los niños con esa emoción fue algo muy, muy bonito. Creo que es algo que no se nos va a olvidar a ninguno. Hicimos un show de títeres, bueno, fue algo muy, muy especial. Muy bien. No sé, Ana Lucía, si quieres agregar algo más a este momento del intercambio epistolar. Ups. Te estamos escuchando, Analu. Sí, aló, sí. Sí. Bien, yo quisiera agregar al respecto y es que en la escuela nosotros tenemos un proyecto bastante amplio que se llama Viajes, Rutas y Expediciones. Nosotros decíamos, esto no puede quedar solo para los más grandes de la institución y nosotros creíamos en que esto debía empezar abajo con los niños, pero no es tan fácil viajar con los pequeños que son parte de nuestra responsabilidad a diferentes lugares. Sin embargo, encontramos estas oportunidades de viaje desde la imaginación, de viaje desde el conocer Colombia a través de compañeros que están en la costa, estudiantes que están en otro lugar y que viven otras experiencias. En realidad, este viaje fue un viaje que inicia desde uno mismo, porque para poder contar quién soy yo, debo conocer. Para poder contar dónde vivo, debo conocer y reconocer y valorar el lugar donde vivo. Si no me siento orgullosa de lo que soy y de dónde estoy, difícilmente voy a poder valorar lo que el otro tiene para darme. Creo que allí es donde empieza el tránsito de verdad de esa reconciliación que busca nuestro país. El primer punto es cada uno de nosotros. El primer cambio lo tenemos que hacer de manera personal. Y lo que queríamos brindarle a nuestros niños, esa posibilidad desde lo que está en sus manos, porque no vamos a poder quitarle el arma a esa persona violenta o cambiarle la mentalidad a ese padre de familia que agrede a la madre de familia, si nuestros niños lo único que tienen es eso para ver y para copiar. Nosotros éramos los responsables de mostrarles a nuestros niños que hay otras formas y que hay otras formas que no necesitan siempre
abrir o meter el dedo en la llaga y en la misma situación violenta, sino mostrarle la otra cara de la moneda. Que sí, que todos pues podemos cometer errores, que todos podemos fallar, pero hay muchas cosas positivas en cada una de nosotros. Y hay muchas cosas positivas en cada uno de nuestros territorios. Nuestra Bogotá puede tener muchas dificultades también, pero en esa construcción de ciudadano podemos mejorar. Y si desde siendo ciudadano, siendo un buen hijo, siendo un buen estudiante, podemos empezar el cambio, podemos construir país. Yo creo que ese era nuestro viaje, más bien un viaje que empezaba en lo interior, un viaje que empezaba en lo personal, para poder llegar a esa gran ruta de conocer y valorar nuestro país. Eso quería agregar. Bueno, pues muy bien. Fíjense que hemos estado identificando en la sistematización de esta experiencia de Encartados por Colombia un intercambio entre las escuelas rurales de Santa Rosa, de Plato, de Apure, de China, con la escuela normal en Bogotá. Hemos encontrado, identificado, a ver, como al menos 4 símbolos. El primero es el encuentro, cómo esta experiencia posibilitó el encuentro entre maestros, entre estudiantes, entre las familias. Cómo el segundo elemento puede ser todo lo que tiene que ver con la narrativa, pero sobre todo con el poder de la escritura. La escritura como ese elemento que nos puede llevar hacia otras latitudes, ¿no? Hacia a otros contextos, que nos puede eternizar en algún momento. Y sobre todo, cómo a partir de la escritura podemos narrarnos a nosotros mismos, comenzar desde nosotros mismos, de nuestro contexto, de lo que nosotros somos y lo que nos acontece. Y algo muy importante que se ha resaltado aquí y es el valor del juego, o sea, rescatar el juego como un elemento también que estuvo mediado en este caso por la mascota, pero que fue la oportunidad de protagonizar la importancia de que el juego, el sueño, la esperanza también hacen parte de esta experiencia o hicieron parte de esta experiencia. Y finalmente el viaje, un viaje no solamente entendido como un movimiento físico entre 2 puntos, sino sobre todo como ese movimiento interno que ocurrió, pues, por supuesto, en cada uno de los protagonistas y que hoy por hoy en nosotros, al menos que participamos de una u otra manera en la experiencia, hoy por hoy también nos sentimos interpelados por eso. ¿De qué manera creen ustedes que estos símbolos favorecieron, que hemos identificado en la experiencia Encartados por Colombia, favorecieron la memoria, la verdad y la reparación? Nos gustaría invitarlos a como ustedes quisieran expresarse. Bueno, creemos que este símbolo ayudó a tal aspecto. Yo solamente diría que desde la oportunidad de la expresión de las emociones, del poder encontrarnos cada uno de nosotros con nosotros mismos, porque el solo hecho de poder tomar, escribir unas líneas, saber que hay alguien, ¿verdad?, que va a recibir eso. Creo que es algo que le permite o que nos permitió a cada uno de nosotros no solamente la oportunidad de poder expresar, sino de saber que lo que haces, que lo que dices, que lo que piensas es importante para otros. Entonces, yo me remito a que desde el procesamiento de emociones, la clarificación de los pensamientos, porque cuando vas a escribir te enfrentas a la expresión de esas emociones, pero clarificas al tiempo qué quieres decir, qué quieres expresar, qué le quieres comunicar a esa persona que te va a leer. Creo que ese momento le permitió a nuestros niños y también a nosotros como maestros la reducción de pronto del estrés, ¿verdad? En el momento en que escribes esa carta, que expresas esas emociones y que por muchas dificultades que tú estés pasando y que por muchas cosas que te hayan sucedido y que te han marcado, ese momento de embarcarte en ese viaje del poder contar esas emociones te permite en ese momento soñar,
te permite transportarte a ese espacio que te permite un bienestar y que dentro de esa misma sanación y de ese proceso del contar y de la escritura misma como terapia, pues nos permite en ese momento como enfrentar esos momentos de duelo y al tiempo, porque sé que más de uno de nuestros niños cuando fueron a expresar emociones también lo experimentaron de pronto en manifestaciones de lágrimas, así como nosotros, o particularmente como a mí ahorita pues me asaltó la emoción y cómo movió mis sentimientos. Entonces creo que desde esa manera podría citar yo que empieza ese proceso de reparación y de sanación. Bueno, yo creo que sí, esos 3 momentos se vivieron en Encartados porque estábamos tratando con niños y los niños se les debe saber abordar y yo creo que quien hizo ese abordaje muy significativo fue vivir la experiencia de otra manera, entender sus realidades, en dónde estaban, qué eran, cómo eran importantes para otro, cómo se les dio la posibilidad de interactuar y de integrarse. Entonces, cuando hablamos de reparación, tiene que ver que no los hacemos más víctimas, sino que por el contrario, los hacemos parte integral de la sociedad y ahí creo que jugamos un papel crucial, de pronto no manejando la terminología en ese momento, porque a veces esa terminología queda en el discurso. Aquí se fue, como lo dijimos al inicio, se fue a la acción, se fue verdaderamente pues, llevar un sentido a que esto tuviera un valor para cada uno de los que hizo parte, indistinto de si era solamente el estudiante, también podía ser el profesor o el mismo miembro de la comunidad, porque al momento de que los niños se sentían aliviados, que los niños vivían cada experiencia, la llevaban contando. Yo de la China recuerdo un niño que se llama Emanuel, que cuando leyó la carta y cómo se expresó con nosotros, entonces ahí uno entiende y cómo estábamos dando un valor significativo que de pronto no lo sabemos qué tan amplio era en ese momento, pero que sí se estaba dando. Entonces, yo creo que hay muchas cosas para pensarnos aquí. De pronto no tuvimos un lenguaje técnico como tal, que sé que en la visión que Eliana tenía, porque Eliana cuando nos sentamos a visionar Encartados, lo proyectaba internacionalmente como un referente para todo el país. De pronto nosotros no todos lo entendimos en su momento, pero sí teníamos un propósito, teníamos unos objetivos claros, teníamos unas metas y en lo poco que vivimos, porque no fue tanto tiempo, dejó muchos enseñanzas, nos dejó muchos procesos todavía pensando en otras cosas y como ha dicho Elvira, sigue vivo en cada uno de nosotros. Es decir, Encartado, aunque se puso en pausa, como proceso, como cada uno de nosotros sí lo ha llevado encima y creo que son etiquetas que no se las quitan a uno así fácilmente porque siempre que uno está en un escenario le recuerda el tema. Entonces, es de verdad que yo creo que nosotros sí apuntamos a los 3 momentos de la verdad, la reparación, todo este tipo de cosas que se plantean desde el discurso, desde el papel, desde el documento, pero que nosotros sin tener ese vínculo directo con todo ese proceso lo hicimos desde estas escuelas. Sí, así es. A veces los propósitos, los resultados van más allá de los propósitos que nos hemos fijado, ¿no? A veces, a veces necesitamos un tiempo, una perspectiva para recuperar todo ese valor que tiene una práctica pedagógica como esta. No sé quién más de ustedes, profesoras, quisieran señalar cómo ustedes identifican que favorecieron estos símbolos, la memoria, la verdad y la reparación. Ana Lucía, ¿tienes ahí abierto el micrófono? No, Ana Lucía, ya. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señora. Sí, señora. Okay. ¿Mi cámara está encendida o apagada? Apagada. Apagada. Bueno, aquí está la inversa, pareciera la cámara encendida y el micrófono apagado. Bueno, como todo, la tecnología, recuerdo esos encuentros que nos jugaban
unas malas pasadas cuando teníamos que encontrarnos con los compañeros, porque no era tan fácil acceder a estas diferentes plataformas de las videollamadas. Celebro que éramos pioneros incluso en este tipo de formas. Y me invita toda esta reflexión a vernos como pioneros. De verdad que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar el país desde nuestras aulas, pensando siempre en quién es esa otra persona que me está escuchando, quién es esa persona con la que estoy trabajando y que están en proceso y que nosotros como docentes y adultos aún seguimos en proceso. Memoria, verdad y reparación. Nuestra Colombia en sí, nuestros niños en sí, nuestras infancias merecen que la escuela en sí se piense en cómo seguir fortaleciéndolos. Porque si de alguna manera somos ciudadanos y tenemos una historia que ojalá vaya cambiando con el tiempo en nuestro país, es el presente el que puede hacer esos cambios. Las acciones que nosotros tengamos para nuestros niños a bien, donde los veamos en toda su integridad, como lo que son ciudadanos, con sentimientos, con emociones, con deseos de aprender y conocer, y que esos deseos sean los que nos motiven, porque no hay ningún aprendizaje que valga más que ese aprendizaje que significa, que interesa. Y si el niño está interesado en algo, es primero, creo que en ser escuchado, es en ser valorado. No hay nada más triste que el niño que no tiene autoestima, que no se quiere, que no se valora. Cuando empieza él a conocerse y a valorarse, entonces ya después vienen las matemáticas, viene la lengua castellana, las sociales, las ciencias. Pero primero el ciudadano, primero el ser. Sí está bien que sigamos nosotros hablando de nuestro país y sí está bien que nosotros sigamos hablando de años atrás, pero sobre todo de esas memorias propias. La memoria propia es la que ayuda a sanar. La memoria propia es la que ayuda a dar un paso a conocer la verdad, pero no quedarse en esas verdades tristes que en muchas ocasiones nos revictimizan, sino en esa verdad para el siguiente paso, para la reparación, para ser alguien diferente, para ser alguien que aporte y que en realidad pueda sumar antes que restar. Eso quería agregar. Muy bien. ¿Vengan con el micrófono para cerrarlo? Sí, puede cerrar. Gracias. Profe Urid, ¿usted nos quiere compartir algún pensar acerca de esto? Bueno, pensando en que la experiencia favorece todos estos asuntos tan importantes para hacer de la escuela un territorio de paz y cómo desde la escuela se puede hacer justicia restaurativa, ¿cuáles serían esas lecciones aprendidas? Ya ustedes han señalado algunas de ellas, algunas lecciones aprendidas de esta experiencia. Y la primera pregunta es, bueno, ¿y esta experiencia por qué no continuó? ¿No será este un buen momento para retarse otra vez y decir, retomémosla en su segunda fase? Yo estoy de piensan acuerdo en ustedes? que hay que retomarla. ¿Será que nos piensan vamos para, ustedes? señores del PTA que tanto me impulsaron las locuras, será que nos vamos para Encartados 2.0? ¿Qué dicen? Yo estoy dispuesta a continuarla. Bueno, de hecho, la disposición como líderes pedagógicos acá la hay. Desde Rosa Cortina Hernández hemos tratado de mantenerla viva. La experiencia, hicimos un retomar de intercambio epistolar entre la misma institución de una sede a otra, el rector se vistió de cartero, hicimos la implementación de cartas gigantes, la carta era una carta que escribía la sede
y la carta grande era enviada a la otra sede, recibían esa carta donde invitaban al salón de clase que la recibía a participar del proceso y les contaban cómo era lo que íbamos a realizar. Es lo que hemos podido hacer desde la institución, porque como maestra siempre he valorado las bondades que tiene el proyecto Encartados. Yo creo mucho en las emociones y siempre digo que lo que mueve emociones, eso genera, eso siembra, eso queda, eso aporta más que cualquier otra cosa. Por eso creo mucho en este proyecto. Y no, yo me imagino que de parte de Arnaldo, me imagino, no me voy a adelantar a hablar por él, pero me imagino que la disposición también está. Entonces, de mi parte, la disposición está, las ganas de seguir en el proceso. No todo lo que pasó en Encartado fue bonito, como cualquier otra experiencia. También tuvimos momentos duros, momentos difíciles. El tema de las reuniones se cruzaba con otra actividad de pronto que tiene el maestro, que la internet a veces de acá, de la zona rural, es bastante deficiente, entonces a veces no podían cumplir, a veces se entrecortaba y no podíamos escuchar. O sea, también vivimos momentos agonizantes en el proceso, pero que no fueron como el impedimento, porque podían más las ganas. Me acuerdo que la visita que tuvimos de Bogotá para el proceso de formación, que fue allá en la China, con la institución Santa Rosa de Lima, ese día nos pegó un aguacero bastante fuerte, pero eso no fue impedimento para desarrollar el desafío que estaba planificado y para hacer todo lo que se había planeado y todo lo que se había direccionado, porque lógicamente todo lo que se hizo en Cartago pues hacía parte de una planificación en conjunto. Yo Entonces, voy a sumarme a lo que dice Elvira, y yo creo que uno habla de esto, claro, por supuesto la emoción, yo creo que Elvira nos llena, y entonces todas esas dificultades que en su momento nos hicieron sufrir, uno como que las va dejando de ladito, ¿no? Pero hay que reconocer que estuvieron allí, ¿sí? Hay que reconocer que, por ejemplo, esas dificultades de conectividad, que fue una ventaja y una desventaja para nosotros, ¿cierto? Porque efectivamente no habíamos pasado la pandemia y nosotros ya nos comunicábamos por estos medios, que creo que fue algo absolutamente retador para todos, ¿cierto? E innovador para construir comunidades de aprendizaje con docentes. Pero eso nos implicaba unos sacrificios terribles, ¿sí? De parte y parte, porque es que las lógicas de la ciudad y las lógicas de la ruralidad son complejas. Entonces, mis maestras también en la ciudad, mientras se desplazaban, mientras llegaban, es que yo no alcanzo, en Bogotá nada está aquí cerquita de lo otro. Entonces, digamos como que eso generaba también, digamos, dificultades. La conectividad, hoy no hay energía, seño, y eso redunda en, habíamos pensado que para dentro de 15 días hacíamos esto, ya no lo logramos en 15, pero ya no nos logramos reunir esta semana. Entonces vamos aplazandito un poquito, y eso que tratamos como de acelerar, pero eso también nos influye en el tiempo. Pero yo quiero decir que tuvimos muchos sueños, muchos sueños. Tuvimos, lo decía Ana Lucía, el sueño de poder encontrarnos en los niños realmente cara a cara. No lo lográbamos cara a cara, listo, entonces por lo menos por internet, pero tampoco nos fue tan fácil, tal vez por los tiempos, porque de todas maneras hemos avanzado muchísimo después de la pandemia. Hoy lo vemos como más sencillo, seguramente en esos momentos para nosotros era muchísimo más retador. Yo creo que soñamos también, y hay que decirlo, a ver, muchachos, ¿de dónde salió la plática, la financiación de toda esta vaina? Porque es que esto no se hace solo de ganas, esto se hace también del bolsillo de todos nosotros, ¿sí? Así es. Y eso hay que decirlo. O sea, y yo creo que la sociedad civil, y no solo la sociedad civil, todas las organizaciones, todas las entidades, las secretarías de educación, deberían poner un poco más el ojo en este tipo de estrategias que se piensan y financiarlas. O sea, qué bonito hubiera sido la solidaridad de una Bianca, lo soñamos en su momento. Claro. Qué bonito hubiera sido la solidaridad de un Servientrega con, hey, solo llévanos unas cartas, no más. Y que seguramente para ellos no hubiera sido un montón, pero digamos como que acceder a esas ayudas no es fácil.
Y yo sí siento que la educación tiene un compromiso de muchas partes, de los padres de familia, de los maestros, de los directivos docentes, plenamente, porque es que de verdad que también tendemos a pensar que dentro del desarrollo de estas estrategias, digamos como que el liderazgo de los maestros es lo único y no, porque es que también está el liderazgo de esos líderes, como que no eran los maestros, por ejemplo, Arnaldo, por ejemplo, Elvira, que eran tutores, que no eran los maestros directamente con algunas aulas, ¿cierto? Está el liderazgo de los coordinadores como Luz Helena, está el liderazgo de esta rectora que se le ocurren unas cosas loquísimas, pero que además cuenta con esas personas que de verdad le patrocinan estas sinvergüencerías que terminan siendo tan maravillosas y gratificantes en la vida. Entonces yo creo que pensarse uno en este tipo de oportunidades implica también que otros se metan la manito al bolsillo, porque es que yo creo que esos bolsillos de nosotros todos se vieron absolutamente, digamos, vinculados allí, sí, de una u otra forma. O sea, el Directamente. sí, claro. No, mija, el peluche no cayó del cielo, pero por favor, claro, el desplazamiento, la ida en moto a un lado, la llevada a la carta. Quiero también decir que dentro de las lecciones aprendidas y dentro de las cosas perdónenme, pero como el estudiante supera a su maestro, y eso quiere decir que su maestro fue un buen maestro, y yo me siento muy feliz de haber visto lo que pasó con las mascotas, porque es que las mascotas salieron de sus aulas, trascendieron de las aulas de plata, o sea, las mascotas de la normal se quedaron en la normal, y se acabó el año y se murió, pero las mascotas de ustedes llegaron y se quedaron y trascendieron. Y de verdad que eso es una cosa que me ha parecido maravillosa, ¿sí? Entonces yo creo que, digamos, y un poco también como para ir cerrando, Luz Helena, aquí en este ejercicio de estas reflexiones, ¿cierto? Es cómo esta reparación simbólica se hace por medio del arte, y para nosotros el arte no se constituyó en la obra de Picasso, en la escultura, sino cómo el arte, ¿cierto? Se materializa de otras formas en la infancia, cómo el arte se materializa en la escritura, cómo el arte se materializa en la fabricación de esas cartas, cómo el arte se fabrica también en el sobrecito, en el adorno, en el dibujo, en el vestido que le hago al muñeco, porque es que si el muñeco va de cartero, entonces tiene que tener unas condiciones, que hay que hacerle la pijama porque es que también duerme, que es que hay que hacerle esto porque es que es un estudiante más. O sea, el arte y la imaginación allí de los niños, de las infancias, de las ruralidades, ¿cierto? Cómo se manifiesta, y eso cómo hace parte de esa reparación simbólica, cómo la escuela tiene muchos símbolos y muchos elementos que trascienden y definitivamente generan cambios al interior de las instituciones, y fíjense cómo trascienden alrededor de las comunidades. No en vano, la reparación simbólica es la más importante de las reparaciones, ¿no? O tal vez la más completa, como le dice la doctora Yolanda, ¿cierto? Entonces, pues dice, ya primero es un derecho. Y si es un derecho, ¿por qué en la escuela no aprovechar a seguir brindando esa posibilidad de tener ese derecho, ¿no? En segundo lugar, se hace con símbolos, y creo que hoy, después de haber conversado esto, decimos, no, pero es que símbolos tenemos por montones, ¿cierto? Y lo que simbolizan, pues todavía muchísimo más grande, o sea, lo superó con crece, ¿no? Y en tercer lugar, que se hace a favor de las víctimas, ¿sí? Y esas tres cosas que están allí, pues creo que vamos dándole como ese chulo a decir, oiga, nos preguntábamos al principio, tuvimos una experiencia definitivamente en términos de la reparación simbólica, y yo creo que podemos decir, encontramos muchos elementos de esta reparación simbólica. Decía también, esta reparación simbólica tiene esa gran capacidad de cohesión, que es algo más profundo, conmovedor entre las personas, y que es capaz de unirlo a otro por eso que significan. Y entonces cuando yo leo eso, yo digo, Encartados tuvo ese elemento, ¿sí? También veo dentro de estos elementos que unen a las personas, unen a las víctimas con los que no son víctimas, pero que no son tampoco esas personas que cometieron esos delitos, ni que son las personas que incurrieron en generar daños. Entonces, ¿cómo nos unen como sociedad y nos ponen en unas condiciones un poco de igualdad, de equidad, de comprensión con la sociedad general? Y es que también nos permite que podamos
entender que cuando se le viola o se le violenta un derecho a alguien, se le violenta a una sociedad y que toda la sociedad también es afectada por esas violencias. Ustedes, yo creo, de manera muy cercana y nosotros lo hemos podido percibir también, cómo esas violencias que afectan a esos niños, pues nos afectan a la sociedad en general y cómo tenemos que ir nosotros allí precisamente trabajando en estas reparaciones. Que la reparación simbólica tiene a garantizar 3 derechos autónomos, como lo han dicho ustedes y que creo que lo hemos podido ir construyendo: la memoria, la verdad y la dignidad. Y fíjese que esa memoria yo creo que es un momento, y quiero aprovecharlo para profundizarlo, y es, fíjese que la memoria más allá de la historia, ¿no? Porque es que es distinto que yo te cuente que, por ejemplo, creo que ustedes y yo sabemos que de las más grandes migraciones que hay es precisamente el Centro Magdalena. Sabemos la violencia cómo fue cruda en Carmen de Bolívar, cómo todo y se genera una cantidad de desplazamientos impresionantes, ¿cierto? Entonces, la memoria, yo podría decir y contar esa historia, pero no es lo mismo que cuando estos niños se sensibilizan ante eso, que eso vive ese otro. Eso se convierte y trasciende realmente a memoria, ¿sí? No es la historia, es la memoria del poder comprender ese lugar del otro, de poder entender la verdad de lo que sucede allá y de poder pensar de una u otra manera de cómo dignificar esto. Y una óptima reparación simbólica tiene que tener un símbolo, que ya hemos encontrado muchos, pero que sean muy poderosos. Y yo digo, caramba, pero sí son poderosos estos símbolos que nosotros encontramos aquí hoy. Y para ello, al incorporar esa memoria, esa verdad y esa dignidad, y entonces dice, si se incorpora esto, entonces es que esos símbolos son supremamente poderosos, y entre más se incorpora, más poderosos son esos símbolos. Y yo creo que tenemos la capacidad definitivamente para decir que estos símbolos que nosotros tenemos, porque hablamos de la carta y hablamos de tanto, y se quedó aquí, se quedó en el corazón de todos, que definitivamente podemos trascender en ese ejercicio, ¿cierto? Y las 2 garantías de las cuales pues yo voy a volver a mencionar efectivamente, ¿cierto? Que es la garantía de la no repetición y la garantía de la satisfacción. En ese sentido, yo creo que la gran conclusión que podríamos tener hoy es que, pues, entendiéndolo como lo dice la doctora Yolanda, que la reparación simbólica es un derecho que forma parte de la reparación integral, que se hace con símbolos, que satisface a las víctimas y a la comunidad en general, y que incorpora esos 3 derechos autónomos, que es la verdad, la dignidad y la memoria, y que contribuye con esas 2 garantías, la satisfacción y la no repetición. Y que pues de faltar algunos de estos elementos, pues no se constituye una reparación simbólica. Y fíjese que, digamos, para finalizar allí, esa reparación simbólica, hablábamos al principio que es de las más importantes entre los tipos de reparaciones, y la escuela es un lugar potente para poder desarrollar este tipo de reparaciones. Así que, pues yo no sé, después de estas reflexiones y de saber que también pasamos momentos difíciles, en el sentido de que también somos humanos, en que los que estuvimos aquí en este proceso también somos maestros, que hemos sido también víctimas en algunos momentos, seguramente, que también necesitamos trabajar en esa cohesión como equipos, que no es fácil, que para la comunidad de maestros es bastante difícil trabajar juntos, ¿no? Llegar a esos acuerdos es, lo sabemos que es camelludo. Permanecer en esto es supremamente difícil, conquistárselos de pronto un poquito más fácil, pero permanecer es muy difícil, ¿cierto? Terminar todo el ejercicio. Y bueno, y creo que otra de las cosas, Luz Helena, que afectó, para un poco ir cerrando aquí también, es la finalización del año. Entonces ya viene la finalización del año y viene todo ese ejercicio de final, que siempre he considerado que es el ejercicio más cansón para nosotros en el proceso educativo, que es esos cierres de año que vienen muy de la mano los procesos administrativos, de una cantidad de cierres que hacen que esos procesos pedagógicos a veces no le podamos dar los cierres que corresponderían, y siento que en eso también necesitamos la escuela respirar un poco más de lo administrativo para poder dedicarnos más a lo pedagógico. Creo que esas son de los grandes salvavidas que vienen dentro de las políticas públicas que deberían ayudarnos en este ejercicio. Pues, y digamos, y yo para ir cerrando mi intervención, definitivamente, pues yo creería que qué rico que pudiéramos pensarnos
en ese 2.0 desde esa justicia restaurativa, ya más desde el ejercicio transformador, desde lo pedagógico. Fíjense que desde lo pedagógico hemos hecho grandes cosas, pero cómo dentro de eso pedagógico podemos realmente poner esa lupa de esa justicia restaurativa, cómo restauras, porque la gente le dice, oye, restáurame, y la gente dice, pero ¿cómo te restauro? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué tengo que hacer para que te sientas restaurado? ¿Qué tengo que hacer para que la comunidad sane? ¿Qué tengo que hacer para que la escuela sane? Yo me pregunto en nuestra sociedad, ¿quiénes se han interesado por sanar la escuela? Porque es que a las personas le devuelven los títulos, les devuelven las tierras, los llevan al médico, digamos como que se hacen este tipo de restauraciones, digamos como que de reparaciones, perdónenme, clásicas, ¿sí? Y a la escuela, ¿cómo se le ha reparado? ¿Y por qué nosotros, como educadores, no nos interesamos en pensar en reparar la escuela? Tenemos que realmente constituirla como un territorio de paz, pero no únicamente en las palabras ni en los discursos, sino es como la acción en la escuela definitivamente la transforma y la convierte en territorio de paz. Y eso no se hace de la noche a la mañana definitivamente, ¿no? Pero sabemos que un muy buen año de trabajo conduce a muchísimos éxitos y cosechas, ¿no? Y me enorgullece de verdad y aprovecho este momento para agradecerles a todos, de verdad que creo que el salario emocional que recibo hoy es supremamente grande, creo, el más importante. Esto, de verdad que si este país sigue haciendo este tipo de cosas, pues yo sí considero que podemos hacerlo. Lo que pasa es que nos cansamos y a veces nos toca respirar un poquito y volver y coger energías. Entonces, bueno. ahí como para cerrar. Muchas gracias a todos por haber aceptado esta invitación y agradecerle pues a Eliana que nos convoca para poder hacer este recuento, esta sistematización. Ahí queda abierta entonces la invitación a cada uno de nosotros para la versión 2.0 de Encartados por Colombia. Pensémoslo. Quisiera recuperar que desde Arnaldo hay varios videos que has elaborado y que están puestos en las redes sobre esta experiencia, ¿no? Si uno digita allí Encartados, encuentra bastantes documentos. Recuerdo ahora uno también justamente cuando cuando llegaron las cartas allá, de Bogotá allá. Y bueno, hoy pues tuvimos esta oportunidad de encontrarnos y qué bueno y que no sea la última. Muchísimas gracias a todos.